Manejo del paciente con disfonía. La disfonía es un signo clínico, motivo de consulta muy habitual. Se presenta de manera inespecífica como alteración en la función fonatoria de la laringe. Una entidad como la disfonía en la que tantos factores entran en juego, el criterio del clínico, después de escuchar atento a su paciente, tiene papel importante para su abordaje. Entonces, la disfonía es una alteración de los parámetros básicos de la voz, los cuales son la altura, el timbre, la intensidad y el tono. Y se puede reconocer a la disfonía como una voz soplada, una voz rasposa, una voz agudizada, agravada y débil. En los tipos de disfonía podemos ver la disfonía aguda, el cual es frecuente en la infección de las vías altas, los esfuerzos vocales, los traumatismos de cuello y situaciones de estrés agudo. En la disfonía crónica es aquella disfonía que se presenta de forma aislada, no en un contexto de infección de vías altas, y es con más de 3 semanas de evolución. En la etiología de la disfonía crónica, la mayoría de las veces la disfonía crónica es multifactorial. En algunas profesiones, la herramienta fundamental de su trabajo es la voz. Su uso profesional, sin el adecuado entrenamiento, puede provocar dificultades y lesiones persistentes, con una sintomatología que puede afectar seriamente las habilidades para el desempeño de su trabajo. Por ejemplo, en las profesiones que podemos ver son el cantante, el actor, el locutor, el maestro, el recepcionista y en atención al cliente. Incluye aspectos relacionados con el uso, abuso y mal uso. Aspectos que pueden ser psicoemocionales, psiquiátricos, enfermedades oncológicas, enfermedades autoinmunes y factores irritantes, como puede ser el tratamiento farmacológico con antihistamínicos. Las causas más relevantes de la disfonía crónica son enfermedades neurológicas, como ya hemos mencionado, inflamación, neoplasias y lesiones paraneoplásicas, medicamentos y otros. La neoplasia de laringe, el cáncer de laringe, debe sospecharse ante un paciente que presenta disfonía crónica en un contexto de consumo de alcohol y tabaco, que afectan la estructura histológica de las cuerdas vocales y pueden ser la consecuencia del abuso y el mal uso vocal que genera fonotrauma e inician los cambios histológicos que se irán organizando produciendo diferentes lesiones como ser nódulos, pólipos, edemas, pseudoquistes y quistes de retención. En las parálisis o paresias por neuritis, la disfonía de causa viral puede verse acompañada de afectación de la movilidad laringea, es decir, parálisis o paresia, y puede ser consecuencia de una neuritis vírica, que se caracteriza por una pérdida de timbre e intensidad, con una voz muy soplada y que el paciente relata de presentación abrupta. Es primordial establecer el diagnóstico e iniciar la rehabilitación vocal para mejora del pronóstico de recuperación. Ahora podemos encontrar varios factores de riesgo de la disfonía. En primer lugar tenemos la profesión. Hay determinadas profesiones que exigen un tiempo de uso y a menudo intensidad vocal que pueden comportar un mecanismo de esfuerzo para compensar las dificultades vibratorias de las cuerdas vocales, fruto de la sequedad del epitelio y ligero edema compensatorio inicial, como ser en caso de docentes, cantantes, actores, periodistas, cronistas deportivos. Otro factor puede ser el reflujo faringolaringio.
El reflujo faringolaríngeo se define como el paso retrógrado del contenido del estómago hacia la faringe y la laringe, de manera tal que el contenido del estómago contacta con la vía aerodigestiva alta, como en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otro factor muy importante es el tabaco y el alcohol. El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante para el cáncer de cabeza y cuello, produciendo así un efecto sinérgico cuando se incluye el hábito eólico. Los cánceres de la faringolaringe se dan a partir de los 45 a 50 años en pacientes que son grandes fumadores y bebedores. Se presenta con disfonías persistentes mayores de 2 a 4 semanas, pero sin relación a un cuadro infeccioso de vías aéreas altas. Otro factor son las alergias. Las disfonías son una alteración frecuente en pacientes que padecen asma o laringitis alérgica. Y suele ser consecuencia de alteraciones aerodinámicas como afectación pulmonar, modificaciones al nivel naríngeo como la inflamación y el edema, o en algunos casos secundario al propio tratamiento, como corticoides inhalados o histamínicos. El fenómeno patológico más importante es la inflamación y el espasmo. Ahora, en la historia clínica es importante una buena anamnesis y para eso podemos utilizar preguntas que se demuestran en este cuadro, como ser la profesión y el uso vocal, desde cuándo inició, si su voz mejora con el descanso vocal, si consume tabaco y alcohol, la medicación habitual, alergias, signos de reflujo laringioesofágico, niveles de estrés, la ansiedad, si ha tenido cirugías o intubaciones recientes, la enfermedad tiroidea, si ha tenido una cirugía tiroidea, síntomas neurológicos como la miastenia gravis y la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, para el tratamiento, se debe evaluar en primera instancia las causas subyacentes para llegar a un tratamiento farmacológico en medidas de higiene bucal, reeducación vocal, reposo vocal y derivar al médico otorrinolaringólogo para tener una valoración más completa. En el tratamiento farmacológico, los medicamentos generalmente prescritos son antibióticos. En casos de laringitis por una sobreinfección bacteriana, si la disfonía fuera por una causa alérgica o asmática, no requiere uso de antibióticos. Los antibióticos solo están indicados en los casos que se haya hecho una adecuada historia clínica y revisión por laringoscopía que documenten los signos y síntomas de la laringitis bacteriana. También se utilizan esteroides. Es muy frecuente la prescripción de esteroides vía oral, inhalada o intramuscular, como parte del tratamiento empírico de laringitis y disfonía aguda. Los efectos secundarios de los esteroides son de los más conocidos y pueden ocurrir por la administración a corto y largo plazo. Evidentemente hay más riesgo a medida que la administración por cualquier vía es más prolongada. En el tratamiento antirreflujo se debe de realizar una buena valoración laringoscópica y no está justificada su administración empírica sin signos y síntomas de enfermedad por reflujo. El tratamiento como prueba terapéutica debe durar de 4 a 6 semanas. En la reeducación vocal es muy importante y se ha mostrado eficaz
y se realiza por un logopeda experto en patología vocal. En estos podemos encontrar medidas de higiene vocal, mantener una buena hidratación y un buen descanso, evitar irritantes como tabaco y alcohol, evitar ambientes secos o cambios de temperatura y evitar el uso prolongado de la voz. Muchas gracias.